El poder de tu mente subconsciente. Capítulo 12. ¿Cómo utilizan los científicos la mente subconsciente? Procura demostrarte científicamente que siempre existe una respuesta directa de la inteligencia infinita de tu mente consciente a tu pensamiento consciente. Muchos de los científicos más creativos de la historia se dieron cuenta de la verdadera importancia de la mente subconsciente. Edison, Marconi, Einstein y muchos otros han utilizado la mente subconsciente para obtener la visión interior y la experiencia necesarias para conseguir sus grandes logros. La habilidad de poner en marcha el poder de la mente subconsciente es uno de los factores más importantes para determinar el éxito de los grandes científicos e investigadores. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esto se puede encontrar en la vida del célebre químico Friedrich von Stradonitz. Se había estado esforzando mucho tiempo para comprender la estructura química del hidrocarburo llamado benzina. Este es un compuesto que contiene 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Stradonitz estaba perplejo ante el problema. Todos sus esfuerzos parecían no llevarle a ningún fin. Incapaz de resolver el acertijo, cansado y extenuado, Stradonitz dejó el asunto completamente en manos de su mente subconsciente. Poco después, cuando estaba a punto de subir a un autobús londinense, su subconsciente lanzó a su mente consciente un repentino fogonazo. En su mente, Stradonitz vio la imagen de una serpiente mordiéndose su propia cola y girando como una peonza. Este mensaje de su mente subconsciente le inspiró y le llevó a orientar su investigación en otra dirección. Pronto llegó a la respuesta largamente esperada: la disposición circular de los átomos que se conoce como el anillo de la benzina. La manera en que un distinguido científico hizo sus descubrimientos. Nikola Tesla fue un pionero en el campo de la electricidad. La bobina Tesla, el objeto de exposición preferido de los niños, fue tan solo uno de sus inventos. Se trata de una esfera de metal que tiene carga eléctrica. Cuando alguien la toca, la electricidad estática hace que su pelo se ponga literalmente de punta. Tesla también experimentó con el concepto de transmisión de energía. Sus ideas sobre este tema todavía se consideran revolucionarias. Tesla era un visionario convencido de los poderes de la mente subconsciente. Cada vez que tenía una idea para desarrollar un nuevo invento o una nueva investigación, la construía en su imaginación y entonces se la traspasaba a su mente subconsciente. Sabía que su mente subconsciente reconstruiría y revelaría a su mente consciente todas las piezas necesarias para su fabricación real. Aunque contemplaba todas las posibles mejoras con calma, no perdía tiempo en corregir defectos. Podía darles a los técnicos que trabajaban con él el producto final que resultaba de su mente. En una entrevista dijo: invariablemente, mis dispositivos funcionan como imaginé que lo harían. En 20 años no ha habido ni una sola excepción. ¿Cómo resolvió su problema un famoso naturalista? El profesor Louis Agassiz de la Universidad de Harvard fue uno de los naturalistas americanos más destacados del siglo XIX. Descubrió los enormes poderes de su mente subconsciente mientras dormía. El siguiente ejemplo está extraído de una biografía de Agassiz escrita por su viuda. Había estado 2 semanas esforzándose por descifrar la oscura impronta de un pez fósil que se conservaba en una losa de piedra. Cansado y perplejo, terminó por rendirse e intentar apartar la tarea de su mente. Al poco tiempo, se despertó una noche convencido de que había visto al pez con todas sus características recobradas. Pero cuando intentó atrapar la imagen y fijarla en su mente consciente, se le escapó. Sin embargo, se dirigió a primera hora al jardín de Esplanes, creyendo que al volver a mirarla, la impresión del pez vería algo que le pusiera sobre la pista de su visión. Fue en vano. Sin embargo,
Se dirigió a primera hora al jardín de Splannes, creyendo que al volver a mirar la impresión del pez vería algo que le pusiera sobre la pista de su visión. Fue en vano. El borroso recuerdo siguió tan oscuro como siempre. Durante la noche siguiente, vio al pez de nuevo, pero el resultado final no fue más satisfactorio que el de la primera noche. Con la esperanza de que la experiencia se repitiera, la tercera noche puso papel y lápiz junto a su cama antes de acostarse. Así, hacia la madrugada, el pez reapareció en sus sueños, muy confuso al principio, pero con tal claridad después, que no le quedó ni la más mínima duda con respecto a sus rasgos zoológicos. Todavía medio dormido, completamente a oscuras, dibujó esos rasgos sobre la hoja de papel que había dejado junto a su cama. Por la mañana se sorprendió al ver en su dibujo nocturno algunas características que era imposible que ni el mismo fósil pudiera revelar. Se dirigió apresurado al jardín de Splannes y, con su dibujo como guía, consiguió desprender la superficie de la piedra que ocultaba partes del pez. Cuando fue descubierto por completo, se correspondía con su sueño y su dibujo y pudo clasificarlo fácilmente. ¿Cómo resolvió el problema de la diabetes un médico eminente? Durante los años 20, el Dr. Frederick Banting, un brillante médico e investigador canadiense, dedicó toda su atención a los estragos de la diabetes. En aquellos tiempos, la ciencia médica no ofrecía ningún método efectivo de detener la enfermedad. El Dr. Banting invirtió una considerable cantidad de tiempo experimentando y estudiando la biografía internacional sobre el tema, pero todos los caminos que exploraba parecían no llevar a ningún sitio. Una noche, exhausto por otro largo día de lo que parecían esfuerzos vanos, se quedó dormido. Mientras dormía, su mente subconsciente le indicó que extrajera el residuo del conducto pancreático de perros. Esta inspiración le llevó al descubrimiento de la insulina, que ha ayudado a millones de personas desde entonces. Observarás que el Dr. Banting había estado algún tiempo dándole vueltas al problema conscientemente, buscando una solución, una salida. Su subconsciente respondió en consecuencia. De esto no se deduce que siempre vas a obtener una respuesta de la noche a la mañana. Puede que no obtengas la respuesta en algún tiempo. No te desanimes. Sigue traspasando el problema a tu mente subconsciente todas las noches antes de dormirte, como si nunca lo hubieras hecho antes. Si la solución sigue retrasándose, quizás estés pensando en el asunto que le estás presentando a tu mente subconsciente como algo de mucha importancia que tardará en ser resuelto. Esto no sería sorprendente. A menudo caemos en la tentación de pensar que nuestros problemas son difíciles. Si no lo fueran, no serían problemas. No obstante, eso es un error. En tu mente subconsciente no hay espacio ni tiempo. Vete a dormir convencido de que ya tienes la respuesta. No declares que la respuesta tardará en llegar. Ten una fe completa en el resultado. Mientras escuchas este libro, debes convencerte de que existen una respuesta y una solución perfectas para ti. Experimenta la alegría y el descanso que supone tener de antemano la certeza del logro de un deseo. Cualquier imagen mental que tengas en tu mente constituye la sustancia de cosas ansiosamente esperadas y la evidencia de cosas no vistas. Meditando sobre pergaminos antiguos, templos, fósiles, etc., algunos científicos son capaces de reconstruir acontecimientos del pasado y hacerlos revivir en el presente. Para ello cuentan con la ayuda de su mente subconsciente. Cuando estés perplejo, confuso, temeroso y te preguntes cuál es la decisión que debes tomar, recuerda que dispones de una guía interna que, revelándote el plan perfecto y el mejor camino a seguir, te ayudará y te orientará en todo lo que sea necesario. La fuga de un científico de un campo de concentración soviético. El Dr. Lothar von Blehm, un eminente ingeniero electrónico,
fue encerrado en un campo de concentración soviético durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Él atribuye su supervivencia y posterior fuga hacia la libertad a los poderes de su mente subconsciente. Yo era un prisionero de guerra en una mina de carbón de Rusia y veía hombres muriendo a mi alrededor en aquel complejo carcelario. Éramos vigilados por guardias brutales, oficiales arrogantes y comisarios perspicaces y de ideas rápidas. Después de un breve reconocimiento médico, se asignó una cuota de carbón a cada uno. Mi cuota era de 135 kilos al día. Si algún prisionero no podía cumplir su cuota, le reducían su ya pequeña ración de comida y en poco tiempo descansaba en el cementerio. Empecé a concentrarme en mi fuga. Sabía que de algún modo mi mente subconsciente encontraría la forma de hacerlo. Habían destruido mi hogar en Alemania, matado a mi familia, todos mis amigos y conocidos habían muerto en la guerra o estaban en campos de concentración. Le dije a mi mente subconsciente: quiero ir a Los Ángeles y tú encontrarás la manera. Había visto fotografías de Los Ángeles y recordaba muy bien algunos de los bulevares, así como algunos edificios. Todos los días y todas las noches me imaginaba paseando por Wilshire Boulevard con una chica americana que había conocido en Berlín antes de la guerra. Ahora es mi esposa. En mi imaginación visitaba las tiendas, me montaba en los autobuses y comía en los restaurantes. Todas las noches prestaba especial atención a conducir mi coche americano imaginario por los bulevares de Los Ángeles. Hice todo esto de forma vívida y real. Estas imágenes de mi mente eran tan reales y naturales para mí como los árboles que había fuera del campo de concentración. Cada mañana, el jefe de la guardia contaba a los prisioneros, que nos colocábamos en fila. En una ocasión empezó a contar: 1, 2, 3, etc. Y cuando dijo el número 17, que era el que me tocaba a mí, me aparté a un lado. En ese momento llamaron al guardia, que se marchó durante 1 minuto más o menos, y cuando regresó, comenzó a contar por el número 17 desde el hombre que iba detrás de mí. Cuando la cuadrilla regresó al anochecer, el número de hombres era el mismo. No me echaron en falta y tardaron mucho en descubrirlo. Salí del campo sin ser descubierto y caminé sin parar durante 24 horas, descansando al día siguiente en una ciudad abandonada. Sobreviví pescando y cazando algunos animales salvajes. Encontré trenes que transportaban carbón a Polonia y viajé en ellos por las noches, hasta que finalmente llegué a Polonia. Con la ayuda de varios amigos, conseguí llegar a Lucerna, en Suiza. Una tarde, en el Hotel Palace de Lucerna, tuve una conversación con un hombre y su mujer de los Estados Unidos de América. Ese hombre me preguntó si querría ser su invitado en su casa de Santa Mónica, en California. Acepté, y cuando llegué a Los Ángeles, ocurrió que su chofer me llevó en coche por Wilshire Boulevard y otros muchos de los bulevares que con tanta viveza me había imaginado en los largos meses de las minas de carbón rusas. Reconocí los edificios que había visto con tanta frecuencia en mi mente. En verdad parecía como si hubiese estado en Los Ángeles antes. Había alcanzado mi objetivo. Nunca dejaré de sorprenderme por los milagros de la mente subconsciente. En verdad, tiene caminos de los que no sabemos nada. ¿De qué modo reconstruyen antiguos acontecimientos los arqueólogos y los paleontólogos? Tu mente subconsciente tiene memoria de todo lo que ha ocurrido en la historia de nuestra especie. Los arqueólogos que estudian ruinas antiguas y los innumerables artefactos que gentes de otras culturas dejaron pueden dar un uso maravilloso en su trabajo a la percepción imaginativa. Su mente subconsciente puede ayudarles a reconstruir antiguas escenas. El pasado desaparecido vuelve de nuevo a la vida. Mirando los fragmentos de estos edificios antiguos y estudiando la alfarería, estatuas, herramientas y utensilios caseros de civilizaciones antiguas, el científico puede saber, mediante los bancos de datos comunes de la mente universal, cómo, cuándo y por qué fueron construidos estos objetos.
La concentración atenta y la imaginación disciplinada del científico despiertan los poderes latentes de la mente subconsciente. Esto le otorga la capacidad para vestir las antiguas estructuras con tejados y rodearlas de jardines, estanques y fuentes. Los restos fósiles son completados con ojos, nervios y músculos y vuelven a caminar y a hablar. El pasado se hace presente vivo y nos damos cuenta de que en la mente no hay espacio ni tiempo. Mediante la imaginación dirigida, controlada y disciplinada, puedes acompañar a los pensadores más científicos e inspirados de todos los tiempos. ¿Cómo ser guiado por el subconsciente? Cuando tienes que tomar una decisión que crees que será difícil, o cuando no consigues ver la solución a tus problemas, empieza inmediatamente a pensar sobre ello de forma constructiva. Si estás asustado y preocupado, en realidad no estás pensando. El verdadero pensamiento está libre del miedo. Aquí tienes una técnica sencilla que puedes utilizar para ser guiado en cualquier asunto. Tranquiliza a tu mente y no muevas tu cuerpo. Ordena a tu cuerpo que se relaje. Tiene que obedecerte. No tiene voluntad, iniciativa o inteligencia autoconsciente. Tu cuerpo es un disco emocional que graba tus creencias e impresiones. Moviliza tu atención. Concentra tu pensamiento en la solución a tus problemas. Intenta resolverlos con tu mente consciente. Piensa en lo feliz que serías con la solución perfecta. Siente lo que sentirías si ya contaras con la respuesta perfecta. Deja que tu mente juegue con este estado de ánimo de felicidad y alegría relajadamente. Entonces, échate a dormir. Cuando te despiertes, si no tienes la respuesta, mantente ocupado con otra cosa. Es posible que la respuesta surja en tu mente mientras estés ocupado con otra cosa. Para recibir orientación de tu mente subconsciente, la forma más sencilla es la mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Una vez perdí un anillo muy valioso que era una reliquia de familia. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. La pérdida me preocupó y me afligió. Aquella noche hablé a mi mente subconsciente al igual que le hablaría a una persona. Antes de dormirme le dije: tú lo sabes todo, sabes dónde está ese anillo y ahora me revelarás dónde está. Por la mañana me desperté de repente con esas palabras soñándome en los oídos: pregúntale a Robert. Eso me pareció muy extraño. El único Robert que se me ocurría en ese momento era el hijo de 9 años de mis vecinos de al lado. ¿Por qué iba a saber él nada sobre el paradero de mi anillo? Sin embargo, hice caso a la voz interior de la intuición. Encontré a Robert en el porche de su casa y le describí el anillo. ¿No lo habrás visto, verdad?, le pregunté. Sí, contestó. Me lo encontré ayer en los arbustos cuando estaba jugando al escondite. No sabía de quién era, así que me lo llevé y lo puse en mi escritorio. Iba a poner un cartel para encontrar al dueño, pero se me olvidó. La mente subconsciente siempre te responderá si confías en ella. La pérdida de un testamento. Hugo R. era un joven que asistía a mis conferencias en Los Ángeles y que me contó su experiencia con el poder de la mente subconsciente. Su padre había muerto de repente, al parecer sin dejar testamento. Sin embargo, su hermana le dijo que su padre había mencionado una vez que había hecho testamento y le dijo que había hecho todo lo posible por ser justo con todos. Hugo se dio cuenta de que si su difunto padre hubiera muerto sin dejar testamento, sus posesiones se dividirían de acuerdo con las reglas del Estado. No era probable que eso concordase con los deseos de su padre. Lo que es más, los costes legales consumirían gran parte de los bienes. Él y su hermana buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrar el testamento.
Ya estaban empezando a dudar de la existencia del testamento. Entonces Hugo recordó lo que había aprendido sobre cómo utilizar la mente subconsciente. Antes de irse a dormir, hablaba a su mente profunda diciendo: ahora traspaso esta petición a la mente subconsciente. Ella sabe dónde está el testamento de mi padre y me lo revelará. Entonces condensó su petición en una palabra: respuesta. La repitió una y otra vez como una canción de cuna. Se iba a dormir con la palabra respuesta resonándole en la mente. Al levantarse la mañana siguiente, sintió el tremendo impulso de visitar cierto banco del centro de Los Ángeles. Se preguntaba por qué. ¿Había oído a su padre mencionarlo alguna vez? ¿Había visto una carta de ese banco en el correo de su padre? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que tenía que comprobar este presentimiento. Fue al banco esa misma mañana. Finalmente, un empleado del banco le confirmó que había una caja de seguridad a nombre de su difunto padre. Cuando abrieron la caja, encontraron el testamento en su interior. Al irte a dormir, tu pensamiento despierta el poder latente de tu interior. Supón que tienes dudas acerca de si debes vender tu casa, invertir en determinadas acciones, romper con tu socio, mudarte a Nueva York o quedarte en Los Ángeles, terminar el contrato actual o firmar uno nuevo. Haz lo siguiente: siéntate tranquilamente en un sillón o frente a tu escritorio en la oficina. Recuerda que hay una ley universal de acción y reacción. La acción es tu pensamiento, la reacción es la respuesta de tu mente subconsciente. La mente subconsciente es reactiva y reflexiva. Esa es su naturaleza. Ella restituye, recompensa y reintegra lo que recibe. Sigue la ley de la correspondencia. Responde correspondiendo. Si observas o piensas en las acciones adecuadas, experimentarás automáticamente una reacción o respuesta en ti mismo que representa la orientación o respuesta de tu mente subconsciente. Al buscar orientación, piensa simplemente en la acción adecuada. Esto significa que estás usando la inteligencia infinita que reside en tu mente subconsciente hasta el punto en que dicha inteligencia empieza a utilizarte a ti. Desde ese momento, la sabiduría subjetiva de tu interior, que es omnisciente y omnipotente, dirigirá y controlará la dirección de tus acciones. Serán siempre acciones correctas porque estarás bajo la coerción subjetiva de hacer lo correcto. Utilizo la palabra coerción porque la ley del subconsciente es coerción. El secreto de la orientación. El secreto de la orientación o la acción correcta está en entregarte mentalmente a la búsqueda de la respuesta correcta hasta que la encuentres en tu interior. La respuesta será un sentimiento, una conciencia interior, un presentimiento muy poderoso por el cual sabes que sabes. Habrás usado el poder hasta el punto en que él empieza a utilizarte a ti. Es imposible que te equivoques o des un paso en falso mientras estés operando bajo la sabiduría infinita de tu interior. Verás que todo lo que haces es placentero y por donde vayas habrá paz. En este momento voy a compartir con ustedes los puntos más importantes de este capítulo. Son esas ideas para recordar. Primero, recuerda que la mente subconsciente ha determinado el éxito y los grandes logros de los científicos más prominentes. 2. Al prestar tu atención y dedicación conscientes a buscar la solución a un problema que te tenga perplejo, tu mente subconsciente reúne toda la información necesaria y la presenta en toda su extensión a la mente consciente. 3. Si se tienen dudas con respecto a la solución de un problema, se intenta resolverlo objetivamente. Hay que reunir toda la información posible mediante la investigación y a través de otras personas. Si no se llega a una solución, se traspasa la información a la mente subconsciente antes de dormir y siempre se obtiene la respuesta. Nunca falla. 4.
No siempre se obtiene la respuesta de la noche a la mañana. Sigue traspasando tu petición a tu subconsciente hasta que amanezca el día y las sombras se disipen. 5. Si piensas que tu problema es muy grave y que la respuesta tardará mucho en llegar, tú mismo la estás retrasando. Tu subconsciente no tiene ningún problema, solamente conoce la respuesta. 6. Cree que ya tienes la respuesta. Siente la alegría de tenerla y también como si contaras con la solución perfecta. Tu subconsciente responderá a tu sentimiento. 7. Cualquier imagen mental que tenga el apoyo de la fe y la perseverancia se hará realidad mediante el milagroso poder de tu mente subconsciente. Créelo, confía en sus poderes y ocurrirán maravillas cuando reces. 8. Tu subconsciente es el almacén de la memoria y en él están guardadas, grabadas todas tus experiencias de la niñez. 9. Los científicos que estudien antiguos pergaminos, templos, fósiles o cualquier otro resto pueden reconstruir escenas del pasado y devolverlas a la vida hoy. Su mente subconsciente acude en su ayuda. 10. Hazle a tu subconsciente una petición de ayuda para solucionar un problema antes de dormirte. Confía y cree en él y tendrás la solución. Él lo sabe todo y lo ve todo, pero no debes cuestionar sus poderes o dudar de ellos. 11. La acción es tu pensamiento y la reacción es la respuesta de tu mente subconsciente. Si tus pensamientos son sabios, tus actos y decisiones serán sabios. 12. La orientación llega en forma de sentimiento, una conciencia interior, un presentimiento poderoso por el que sabes que sabes. Es una sensación interior de tacto. Síguela con la sencillez de la fe. Tu mente subconsciente te responde de unos modos desconocidos para ti. Por ejemplo, sin saber por qué, te diriges a una librería y escoges un libro que contesta a tu pregunta. O, sin quererlo, escuchas una conversación que te proporciona la respuesta a tu problema. La respuesta te puede llegar de muchas e inesperadas formas. Namaste.